Otro de las situaciones también preocupantes pues es el tema de feminicidios. En 2017 pues Cajeme, no nomás en los problemas de homicidios, sino también en feminicidios, pues termina en los primeros lugares, al igual que algunas otras entidades de nuestro estado. Ahorita también lo comentaba la cifra negra, como la cifra negra es de alrededor del 93%, esta creo que es del 2015, la del 2016 estaba alrededor del 94.2%, también una cifra, ahí está 94.2%, una cifra pues considerablemente alta por encima de la nacional. El diagnóstico del sistema nacional de supervisión penitenciario que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues aquí tenemos más o menos, bueno, tenemos las calificaciones, los resultados generales de 2015, 2016, 2017, pues más o menos anda en un promedio, no muy mejor, o si hablamos del tema de reinserción, que es un tema pues que desafortunadamente a veces, no nomás en nuestro estado, a nivel nacional, pues es un tema que a veces se olvida, ¿no? O que pensamos que las acciones punitivas, entre más penas va a ser mejor, pero si no tenemos un sistema de reinserción que realmente esté funcionando, pues es un círculo que desafortunadamente no podemos esperar mucho. Este es parte del diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace a los centros que verifica. Estos son los resultados. Por otra parte, tenemos los fondos de Fortasec, los fondos federales de recursos. Aquí están los municipios que recibieron. En el caso de Hermosillo, observamos que de 2017 comparado con el 2018, pues hay 3 millones de pesos más, un total de 73, y cada uno de los municipios, en base a fórmulas que establece la Secretaría, es como otorgan estos recursos. Y pues ahora sí que el destino de los recursos, pues poco se sabe o nada se sabe, entonces es un tema que sigue pues pendiente en la agenda. Para Sonora, en el rubro de Sonora en Paz y Tranquilidad, así lo establece el presupuesto de egresos, hay destinados pues más de 6.200 millones de pesos. Tenemos una secretaría que tiene destinado anualmente 2.000 millones de pesos, una fiscalía con 1.000 millones de pesos, tenemos un sistema estatal de corrupción de 10 millones de pesos, un Supremo Tribunal de 1.000 millones, etcétera. Entonces, si es más o menos, pues habría que analizar, ¿no? Si está alcanzando o no está alcanzando los recursos que existen. Nosotros sí creemos, al menos por lo que hemos verificado en cuestiones de presupuesto, más que de análisis profundo, que por ejemplo en el caso de Fiscalía, creemos que Fiscalía se sigue quedando corta en términos presupuestales. Ya no decir de pues de cuántos ministerios públicos pudiera haber por ciudad, por ciudadano, la carga de trabajo que tienen. Entonces, nosotros creemos que ahí en el área de Fiscalía, en comparación con años anteriores, el presupuesto se queda, digamos, tablas, ¿no? Fue, creo, en el 2013, 2014, cuando la entonces Procuraduría tuvo un menos 52 millones de pesos. Pues una cifra considerablemente elevada. Fue cuando a lo mejor muchos de ustedes, espero que no, pero si vas a poner una denuncia, pues no había tinta para imprimir la hoja, o tenías que llevar tus hojas, etcétera. Pues parte de eso era a lo mejor la falta de esos 50 y tantos millones de pesos, ¿no? Cerraron algunas bases operativas de la agencia ministerial en aquel entonces. Creemos que la nueva Fiscalía pues está haciendo un esfuerzo en recuperar esas bases cerradas, y sí creemos que es un tema de análisis que debe de profundizarse. Servicios periciales, nosotros creemos que debería de ser un organismo autónomo. Pues ahorita con el sistema de justicia que tenemos sería algo muy fundamental, ¿no? Por supuesto con un presupuesto propio, ¿no? El presupuesto ahorita también, por lo que tenemos acceso, y si nos preguntamos, bueno, ¿es suficiente? No. Pues hemos tratado de hacer ciertas comparaciones, al menos de otros centros o instituciones de servicios forenses,
y pareciera que sí estamos también pues por debajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una área de oportunidad para pues, los próximos legisladores, el próximo Congreso, que se ponga a debate una mejora en presupuesto de Fiscalía y de la agencia investigadora, ¿no? De la Agencia Estatal de Investigaciones. Consideramos que es importante. Aquí es parte de lo que les comentaba de los presupuestos destinados a nivel estatal. A nivel nacional, pues desafortunadamente el año 2017 hubo 0 pesos a la prevención del delito. Así son datos de Pronapred, cómo se fueron destinando recursos. El 2017 no hubo un peso destinado a esto. El 2018 pues hay 300 millones. Y digamos, bueno, anterior a esto, del 2016 hacia atrás, pues vemos cifras grandes de 2.000 millones. Entonces la pregunta sería, ¿y funcionaron o no esos 2.000 millones, no? Porque muchas de las formas en que se aplicaban los recursos, pues en algunos lugares del país se utilizaban, pues, como situación partidista o política, y esos recursos, en lugar de llegar a programas de prevención, pues llegaban a colonias o a sectores o a polígonos, como se les llamaba, que eran, pues, tenían cierto coqueteo electoral, ¿no?, con los gobiernos en turno. Entonces, también estos 2.000 millones de los que hablamos a nivel federal eran presupuestos tampoco muy transparentes, ¿no? Realmente no había una transparencia, o se sabía si se aplicaban a programas, realmente a programas de prevención del delito. Esto es lo que pasó en un mes promedio en Sonora. Estamos hablando aquí de carpetas de investigación, ¿no? Porque a veces nos han dicho, oye, pero pues ya en la colonia han robado tantas veces, no creo que sea tan poquito. Recordemos que estos son cifras oficiales, y estas cifras oficiales se basan en las carpetas de investigación, ¿no? Al momento de que se va a presentar la denuncia y que se lleva a cabo alguna investigación. El problema pues de los robos en el caso de Hermosillo, que pues ha sido materia de que no sé si alguien aquí les ha robado, o algún amigo, sí, levanten la mano a ver a quién le ha robado para darle una idea. Ok. Bueno, aquí ya tenemos una muestra, ¿verdad? El robo, pues, el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo a vehículo. Desafortunadamente, pues, en las cifras nos hablan de un aumento. Por otra parte, en este año nos presentan las cifras de denuncias. Hay que nomás ser claros, las cifras de denuncias, una disminución, que habría que ver, como les dije, de qué se trata esa disminución, si es porque la gente ya, de plano, ya nos cansamos de denunciar y no queremos, o si es otra situación. Aquí, pues, observamos cómo también en los últimos 2 años al menos, que si bien hay que decir, se quiso hacer un esfuerzo, o se trata de hacer un esfuerzo de parte de la autoridad municipal o estatal, como a veces podemos caer en ciertos extremos que pues no abonan, ¿no? En el caso de las llamadas a 911, que muchas veces los ciudadanos pues nos sentimos que no nos contestan, o que hablamos una infinidad de veces. Por otra parte, la situación de la policía, si realmente la policía está cumpliendo con su labor, si realmente la policía está yendo al lugar de los hechos. Se supone que la autoridad debiera contar con un kit, ¿no? Con un kit de primer respondiente, donde al momento de nosotros como ciudadanos hablar al momento de algún tipo de incidente, llegar y tomar huellas, o tomar los primeros situaciones que acontecen. Hasta ahorita pues no lo hemos visto real, ¿no? El problema de los robos también, después se hizo algunas modificaciones a la ley de casas de empeño, que también es una ley que ya estaba, si no más me equivoco, del 2008 más o menos, no es una ley nueva, se le hizo algunos ajustes, pero pues era una ley que estaba ahí muy bien. Sin embargo no se estaba llevando a cabo. El año pasado, antepasado y el pasado, que otra vez se da con más frecuencia esta situación de los robos, se vuelve a hacer algunas modificaciones de las casas, respecto a las casas de empeño, y por otra parte de los yunques, y es ahí donde vienen pues los temas que hablábamos ahorita, ¿no? Los temas de presupuesto. Ya si vamos a la etapa de investigación,
una vez de que ya la prevención no dio lo suficiente, pues habría que reacomodar si realmente, para empezar, estas leyes, hay gente trabajando en ello, hay recursos destinados a ello, pues para poder enfrentar, al menos en el tema de investigación, este problema, ¿no? Nosotros en su momento platicamos con algunos funcionarios municipales, y nosotros les comentábamos o les propusimos, de hecho ya va a ser un año, que en mayo fue donde nosotros, algunas organizaciones, propusimos un pacto por la seguridad. ¿Y qué significa un pacto por la seguridad? O si era de alguna ocurrencia de parte de alguno de nosotros. No era ninguna ocurrencia, ¿no? Hay informes de Naciones Unidas, informes que están documentados de seguridad ciudadana con rostro humano, precisamente en Naciones Unidas, que una manera, pues, de salir de un problema, pues, número uno, reconociendo que hay un problema. Sentimos nosotros que en muchos municipios, no nomás en el caso de Hermosillo, se han tardado en algunos y en otros no, en reconocer que hay un problema grave, que hay un problema serio. Por otra parte es, pues, generar el diagnóstico, ¿no? Y los diagnósticos se pueden generar con información, y es ahí que es donde entra otro problema, ¿no? Si no hay la información, o si hay una información a medias y no hay una información real de lo que está ocurriendo, pues vamos a ver las cifras y vamos a decir que todo está muy bien. Pues las cifras me dicen otro, es que son muy escandalosos los hermosillenses y etcétera, bla, bla. Pero es ahí donde les digo que son parte de las situaciones que nosotros consideramos, o que nos ha tocado platicar con algunas autoridades, que creemos que desde que empezó a ocurrir este problema hubo una tardanza en aceptar que había un problema, en diagnosticarlo con cifras claras, con cifras reales, ¿no? Pues para poder enfrentar realmente donde están ocurriendo. Decíamos nosotros, pues a lo mejor no hace falta tener un mapa de georreferenciación, que ya lo tiene la autoridad, pero pues a lo mejor con el ver a veces en redes sociales o en el periódico donde son las incidencias de robos, que ahorita pues ya es en toda la ciudad, pero podrá haber algunas colonias que son más que otras. Entonces dice, bueno, hay algunos mapas interactivos que se presentan, y nosotros hemos estado dándole seguimiento a algunos, y si observamos, pues las colonias, o las 3, 4 principales colonias donde se dice que se cometen más estos delitos de robo, pues son las mismas, ¿no? Desde que se están analizando. Entonces decimos, bueno, si ya sabemos, pues si ya se sabe de parte de la autoridad que son las 3, 4 principales colonias en la ciudad, pues entonces ¿qué hace falta, no? O sea, ¿qué está sucediendo que después de un año sigan siendo las mismas 4 colonias? Nosotros propusimos en su momento en establecer puntos móviles, en los lugares donde existían este tipo de conflictos, donde estuviera pues la autoridad municipal en una cercanía, en una proximidad, como también lo hemos escuchado pues muchos años, que la proximidad, el policía de proximidad, pero pues que nadie sabe dónde está el policía de proximidad, y que a veces estás, yo le comentaba a algún funcionario, oye, pues si estás en un parque y llega 2 o 3 patrullas, ¿no?, al parque a toda velocidad, pues yo voy a salir corriendo también, y yo no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor ese entendimiento de policía de proximidad habría que analizarlo o mejorarlo, y pues se entendería de una policía de proximidad de alguien que dentro de nuestros sectores, pues uno, conociéramos quién es la persona, y que pues hubiera realmente una intercambio pues de ideas, de problemas que se llevó a cabo en muchos de los lugares de parte de policía municipal. Observamos, sin embargo, pues el problema, pues no hemos observado una gran solución, ¿no? Muchas de las colonias pues están igual. Digo, nosotros participamos una vez en una colonia, fue aquí en Valle Grande, donde está ahí las becas, ¿no? El parque ahí, y ya yo creo que ya va a ser año y medio, 2. Y la otra vez platicaba con uno de los vecinos ahí, de que programan reuniones con la autoridad, y les preguntaba yo, ¿no? Pues digo, ya después de un año y medio, ¿no? Les preguntaba, ¿y cómo sigue la situación? No, dice, pues sigue igual, ¿no? Sigue igual, no hay mucho cambio, y es ahí donde, pues, no es de parte de nosotros una forma de atacar a ninguna institución, pues, ¿no? O al gobierno, es simplemente de
de alzar la voz y decir, bueno, es bueno replantear el problema, o sea, qué está ocurriendo o por qué no está ocurriendo el problema, pues para poder buscar una solución, ¿no? De otra manera, pues definitivamente sin diagnóstico es imposible, ¿no? Nosotros para este año también como observatorio, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano, vamos a llevar a cabo algunas encuestas de victimización aquí en la ciudad de Hermosillo, pues para precisamente colaborar con la autoridad. Le comentaba ahorita a Víctor que hemos platicado con 4 de los 6 candidatos a la alcaldía, han demostrado al menos ahorita, ¿no?, como candidatos a apertura para atender el problema de la inseguridad, y pues nosotros tratar de coadyuvar con la información que le podemos presentar a ellos para generar mejores diagnósticos de lo que ocurre, ¿no? Definitivamente es algo que nosotros creemos es que se necesita ver de entrada, ¿no? El problema de la seguridad, y vamos a decir, o se va a pensar en su gran mayoría, hoy es un problema multifactorial, sí, cierto. Algunos creen que es un problema de situación económica, ¿no? Lo cual pues no necesariamente pudiera pensar que es eso, porque si fuera de esa manera, a lo mejor el estado de Chiapas estuviera dentro de los primeros niveles de incidencia delictiva, lo cual no es así. O en el caso de Nuevo León, pues no, un estado con el Producto Interno Bruto más grande, pues no hubiera tenido el problema que tuvo hace algunos años, ¿no? Entonces, por eso es importante generar diagnósticos para es que la pobreza, hemos escuchado por ahí, es que la pobreza es la causa de todo este problema, es que las adicciones, es que, etcétera. Y les pongo un ejemplo del por qué son importantes los diagnósticos, ¿no? Podrá ser que en algunos lugares sí, no estoy diciendo que no. Pero, por ejemplo, en el caso del Observatorio Tabasco, nuestros pares allá, por ejemplo, Tabasco es una entidad que tiene problemas en todos los delitos, ¿no? Están en los primeros lugares, en robos, en secuestro. Sin embargo, en el tema de homicidios dolosos no están en los primeros lugares, ¿no? Entonces, le digo, cada entidad, cada ciudad, pues aquí en Sonora, ¿qué vamos a decir? En el mismo estado somos una entidad diversa, ¿no? En todos los municipios. Por eso los diagnósticos se tienen que generar pues desde lo local, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y en el caso de Hermosillo, pues definitivamente está muy que es el robo, ¿no? Por darles algunos datos que ahorita vamos a ver. En Hermosillo, el 2017, marzo fue el mes donde se presentaron más problemas de robo, donde hubo más denuncias de robo y robos con violencia, ¿no? En todas sus modalidades. Entonces, le digo, para eso obviamente que la información sirve, ¿no? Para hacer eso. A veces hay algunas autoridades, no todas, hay que decirlo, pero a veces por eso hay algunas autoridades que cuando nosotros rendimos algún tipo de informe, lo toman como si fuera un golpe, ¿no? Como que, nos están golpeando y pues no, al contrario, es un diagnóstico el cual estamos presentando, pues para precisamente de ese trabajo que hacemos como observatorios se puedan llegar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Que ahorita les vamos a comentar en qué página las pueden consultar. Lo que les comentaba ahorita, el problema hay que ver que realmente se reconoció. Creo yo que ahorita todos los candidatos, sin entrar en el tema político, pero al menos todos los candidatos están hablando y se están dando cuenta del problema de la inseguridad, es real. Los más de 20,000 homicidios dolosos registrados en México en los últimos años, por lo que le comentaba ahorita, el problema va mayor en este 2017 de lo que ha afrontado, que hemos afrontado en todo México, ¿no? En Sonora también tuvimos un registro el año pasado, 2017, comparado desde que se tiene registro, con más homicidios. 2017 fue el año con más homicidios en Sonora en lo que va desde que se tiene registro. Lo que nos lleva a decir lo que estamos platicando, ¿no? Pues son evidentes las fallas en la materia. Pues sí, creo que es importante también poner las cosas en su contexto. La gobernadora al entrar hizo un gran esfuerzo, y hay que decirlo,
cuando la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que pues Sonora era el estado que estaba en último lugar ya meses de la implementación del sistema. El doctor Raúl Guillén, muy conocedor del tema de la implementación, pues digamos que pues hizo un esfuerzo, ¿no? Se hizo un esfuerzo grandísimo para, una vez entrando en la implementación del sistema, pues que Sonora estuviera listo, preparado, ¿no? Obviamente que pues el trabajo no termina ahí. La capacitación a los operadores debe de continuar, y después escuchamos pues de muchas autoridades, no nomás locales, sino a nivel nacional, de que se le echa la culpa al sistema de justicia penal, ¿no? Que es una puerta giratoria, de que pues se detienen a las personas y luego salen y oye, pues es que es el sistema de justicia, dicen algunas autoridades. Nosotros no creemos que sea el sistema de justicia. Obviamente el sistema de justicia penal actual tiene pues ahora sí que la manera de mejorarse, eso nos queda claro, como cualquier sistema, ¿no? Como ahorita vamos en el Windows 10, ¿no? Y como si fuera el Windows 1, ¿no? Entonces hay mejoras, por supuesto que debe haber mejoras. Sin embargo, en términos generales, el problema fue la capacitación a los operadores, ¿no? Los operadores entendidos, pues el policía, el Ministerio Público, el juez. Pero la primera, y se reconoció a nivel nacional un error, ¿no? De que estando a un año y medio de la entrada en vigor del sistema, pues la policía se les había olvidado todo. Oye, es cierto, la policía también hay que capacitarla, ¿no? Entonces, por ahí también se quedó atrás, por llamarlo de alguna manera. Y es lo que ahorita a veces sucede cuando llega el policía, de que pues sí, descargamos nuestro enojo, nuestro coraje con ellos. Sin embargo, pues la falta de los tomadores de decisiones de darles esa capacitación ha implicado que no nomás en Sonora o en nuestro estado, a nivel nacional, pues se tengan muchos de los problemas tales como los que estamos viviendo aquí en nuestro municipio. Nosotros también, en el caso, por ejemplo, de Cajeme, vemos como si la violencia aumenta es porque la autoridad pues no tiene controlado un territorio. Muchas veces las responsabilidades se dicen y es desafortunado, y eso lo escuchamos a nivel nacional. Es que son cárteles que se están peleando en la plaza, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues nos sentamos a comer palomitas mientras se pelean, ¿o qué hacemos, no? Entonces, muchas veces esa responsabilidad de los índices de violencia no están entre los cárteles, ¿no? O en la implementación penal, sino en la capacidad de los operadores de hacer su trabajo, ¿no? O en el reforzar a esos operadores para que hagan mejor su trabajo, como lo veíamos en el caso de la encuesta que se llevó a cabo a nivel nacional, y que vemos pues de que ninguna institución de seguridad pública del país cumple con la ley, ¿no? Ya no digamos pues que no cumple con la ley, en los indicadores que la misma ley establece. La prevención, y obviamente por otra parte pues la inteligencia, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia? Nos hablan de inteligencia. En el caso de Sonora, pues el sur del estado, que ha sido pues desafortunadamente víctima de los homicidios, de la violencia que se ha vivido, Guaymas, Empalme, Obregón, Cajeme, toda el área, por los índices de violencia que se presentan. El problema es cuando esa violencia se vuelve normal, ¿no? Cuando alguien abre el periódico y ve, oye, hubo 3 muertos, no vale, no más 3 muertos. Entonces, la violencia genera una normalización de violencia, y está documentado, y que pues no tiene por qué ser, ¿no? El problema de la violencia también tiene su manera de atacarse, ¿no? Tiene que haber un plan de cómo contrarrestar esa violencia, porque muchas veces los gobiernos en todo nuestro país confunden el problema de la inseguridad por una parte y el problema de la violencia por otra. Entonces como que lo echan a una licuadora y le dan vuelta, y al momento de querer, oye, pues es que era problema de inseguridad, problema de violencia, no se aterriza algo claro, o al menos no se plasma una estrategia de cómo llevarlo mejor. Nosotros creemos que de las mejores maneras como observatorios para poder enfrentar todo este tipo de problemas es pues el servicio profesional de carrera, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué?
porque pues cada 3 o cada 6 años se reinventan otra vez las cosas, entran nuevos gobiernos, vienen nuevas personas, en todo, no digamos en lo principal o en los puestos políticos, simplemente en los operadores, en las personas que trabajan. Entonces esa expertise y esa experiencia se pierde, pues, ¿no? Entonces, mientras no existe el servicio profesional de carrera, pues va a ser muy complicado, ¿no? Que los operadores, llámese policías, ministerios públicos, que son los que más están siempre vulnerables a esto, de los cambios cada 3 o 6 años, pues ¿cuándo va a haber esa profesionalización? Y además de que cuando la persona que está trabajando ahí, pues va a tener va a decir, pues bueno, aquí yo voy a hacer mi carrera, yo voy a vivir aquí, voy a tener acceso a prestaciones, me quiero jubilar, pues va a ser muy difícil que esto suceda, y esto pues ocurre en todo nuestro país, ¿no? Otro de los puntos que nosotros creemos fundamental es que la reforma que, por cierto, hace meses pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores, y en la de Senadores pues quedó en el sueño de los justos, en la reforma del artículo 123. En México todavía estamos en el debate, porque fue una modificación que se hizo en el sexenio Calderón. Todavía tenemos mexicanos de primera y mexicanos de segunda, ¿no? Y los mexicanos de segunda, desafortunadamente, pues son nuestros policías. ¿Por qué? Porque si un policía es despedido, vamos a suponer un control de confianza, y él va a pelear su reinstalación, pues no tiene derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución le niega ese derecho de reinstalarse, aun cuando él pueda demostrar que no está incurriendo en un acto indebido o que no cometió algún delito. Entonces, pues es simplemente que se le cierran las puertas. En otras partes del mundo esto ya está resuelto, ¿no? O sea, todos tenemos los mismos derechos, y si no tiene una sentencia condenatoria, o si no es culpable de algo a través de los mecanismos judiciales, pues ¿por qué no puede reinstalarse en su trabajo? Entonces es algo que quienes queremos que nos cuiden, ¿no? En este caso los policías como primeros respondientes, pues son a quienes, si nos damos cuenta, a los que pues peor les va, ¿no? Por el desprecio por una parte de la sociedad, pero por otra parte también de los mismos tomadores de decisiones dentro del gobierno, pues que no tienen una fortaleza en ningún sentido. Obviamente en términos de homicidios, en temas de uso de armas de fuego, como les comentaba, es importante generar una política contra el contrabando de armas, que desafortunadamente implica una política de Estado, ¿no? Nuestras aduanas, ¿qué está pasando en las aduanas, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, desafortunadamente cada vez es más, se tiene más a la mano el encontrar, el poderse hacer de un arma de fuego. Y el hartazgo, hay que decirlo, el hartazgo que tenemos como sociedad y como autoridad es peligroso, porque el hartazgo nos lleva a cometer errores a todos. Cuando obviamente somos víctimas de un delito, cuando de algún atropello, de alguna injusticia, de un abuso de autoridad, pues nos harta, ¿no? Nos lleva a ese extremo donde las decisiones pues pueden tener resultados no deseables. Hemos escuchado también cómo a nivel nacional muchos políticos y a nivel local pues le apuestan a la prisión preventiva, ¿no? Y hemos escuchado que cárcel para los delincuentes, ¿no? La mano dura, déjenme decirles, la mano dura está documentado que en ninguna parte del mundo funciona. La mano dura de lo punitivo, del más penas, ¿no? Ejemplos podríamos tener muchos. Pero, pues ante el hartazgo que muchas veces tenemos, sí, cárcel, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos sí, cárcel, pues estamos imaginándonos a la persona que cometió el delito, ¿no? Pero si nos vamos que México ha sido uno de los países donde más se violan los derechos humanos, y que en un pasado, pues en un sistema anterior pues eres culpable hasta que demuestres lo contrario, pues entonces estamos en una situación complicada, ¿no? La prisión preventiva no es la solución. Nosotros somos parte de algunos colectivos como el de Justicia Sin Pretextos, porque si tuviéramos a esos operadores capacitados, no se necesitaría andar buscando prisiones preventivas. Escuchamos muchas veces derechos humanos igual a apoyo a delincuentes, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si tuviéramos operadores profesionales,
no tendríamos el problema de violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos también se dan regularmente y en nuestro país y en muchas partes a jóvenes en situación vulnerable, ¿no? A jóvenes que no pueden tener acceso a la justicia, a jóvenes que no pueden llegar a interponer una denuncia. Casos, pues hay muchos. Acaba de pasar un caso en la ciudad de Navojoa, el caso de Genaro, un muchacho que todo indica hasta ahorita que probablemente lo mataron. Entonces, esos casos, lejos claro, de indignar por una parte, es importante ver, así como vimos ahorita, qué falló, ¿no? O sea, qué falló, por qué se tiene que llegar a eso, ¿no? Entonces, la importancia de la profesionalización de la que hablamos es fundamental, ¿no? Y de los actores en todo lo que está ocurriendo. Prisión preventiva, como les comentaba, yo creo que hay que analizarse. Evidentemente ya tenemos un sistema de justicia en el cual se dieron 8 años para transitar el sistema de justicia para poder mejorar, ¿no? Todo, se suponía, la profesionalización, los recursos. Entonces decimos, bueno, tenemos recursos, se supone que estamos todos, o escuchamos, es que ya los capacitamos, es que ya pasó esto, y ¿por qué no tenemos más seguridad? Pues, o al menos, ¿por qué nos sentimos más inseguros? ¿No? Ya no estoy diciendo que por qué tenemos más seguridad. Y es ahí donde el tema de transparencia, de rendición de cuentas, pues también no está peleado con el tema que nos adolece. El otro punto, además de la prisión preventiva, que creemos que no es la solución, porque desafortunadamente, pues aquí vemos en los diagnósticos que hace la misma autoridad del diagnóstico penitenciario, pues la reinserción social en nuestro país en términos generales, pues es una vacilada, ¿no? Entonces, pues vamos a estar mandando gente a la cárcel, nomás porque creemos que es el ladrón. Tenemos en términos generales una autoridad que la misma autoridad nos ha dicho que 43,000 policías en el país no pasaron los controles. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a estar en la cárcel con la prisión preventiva, no? Jóvenes en situación vulnerable, sin derecho a juicio, y además que la ley prevé medidas cautelares, 14 medidas cautelares antes de llegar a la prisión preventiva, ¿no? Entonces, que pueden ser aplicables, y que también la prisión preventiva puede ser aplicable si el operador, ¿no?, argumenta bien de que esa persona es un peligro para la sociedad y que le demuestra al juez con evidencia, con pruebas, ¿no?, de que esa persona tiene que estar en prisión preventiva. Es decir, no es algo nuevo. El otro punto es seguridad sin guerra. La ley de seguridad interior que hemos escuchado, de la militarización, ¿no?, de la seguridad, está también, pues, documentado que el tener más, y aquí voy a hacer una aclaración. Algunos que formamos parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, que es un colectivo nacional, donde no estamos de acuerdo en la militarización de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, a veces pues nos hacen ver como si estuviéramos en contra de las Fuerzas Armadas. No estamos en contra de las Fuerzas Armadas en lo absoluto. El año pasado, si mal no recuerdo, el año pasado, el mismo general Cienfuegos declaró que ellos no estaban preparados para las tareas y las labores de seguridad. Él lo está diciendo, nosotros no lo estamos inventando, y situación que le reconozco porque es cierto, no está preparado. ¿Qué sucede y está documentado casos pues en Michoacán y en ciertas regiones del país y de nuestro estado, donde la presencia de las Fuerzas Armadas aumentan las violaciones a derechos humanos? Entonces, ya van desde Cedillo, abrió la puerta en muchos municipios para que las Fuerzas Armadas rindieran las tareas de seguridad. Nos dijeron que iba a ser momentáneo mientras las autoridades civiles se capacitaban y bla bla, todo lo que ya escuchamos, ¿no? Situación pues que no pasó Cedillo, luego vino Fox, ¿no? Luego Calderón, digo, y luego vino y Peña, etcétera. Entonces todo fue en un decir, es momentáneo, ¿no? Es momentáneo. Por allá escuchamos las Fuerzas Armadas, cierta presencia en la sierra, en labores del combate al narcotráfico, etcétera, etcétera, pero en muchas entidades, en muchas ciudades, haciendo las tareas de seguridad ciudadana, de seguridad pública.
No estamos en contra de eso, es simplemente que la ley de seguridad interior consideramos que es una ley pues que le rinde cuentas al presidente únicamente. El presidente puede hacer uso del ejército, ya lo sabemos, sí, pero en este caso puede hacer uso para mandarlo a cualquier parte del país, a cualquier ciudad, a realizar tareas de seguridad ciudadana, aunque quiera o no quiera el que esté de alcalde o no, ¿no? Entonces, hay otra serie de situaciones ahí, como el disuadir manifestaciones, donde se señala de que el uso, cuando pareciera haber alguna situación delicada, el ejército interviene. Entonces, definitivamente, ese tampoco es la solución, ¿no? Habrá lugares, porque hemos escuchado en conversatorios en ciertas regiones donde dicen, es que aquí no puede irse, o sea, no puede irse el ejército ahorita porque la policía no está funcionando, no está haciendo lo suyo. Entonces, lo que sí creemos es en el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. ¿Pero cuándo? Pues, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? Tenemos 10, 15 años o hasta 20 años escuchando lo mismo y no vemos hasta ahorita, pues, todo lo que estamos lo que estamos comentando de una mejor profesionalización, de que esos recursos le lleguen directamente a la autoridad y de que se tenga un plan. ¿Para qué? Para el regreso de las Fuerzas Armadas en lugares donde, como muchos ciudadanos comentan en ciertas regiones del país, que no pueden abandonar eso, ¿no? Es importante, definitivamente, retomar la rectoría del sistema penitenciario, lo que decíamos ahorita, ¿no? La reinserción social, ¿qué está pasando? Eso es un círculo. Ahorita en las cifras que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el diagnóstico, pues señalan que al menos en el caso de Sonora, de los 5 centros penitenciarios, hay autogobierno en los 5 centros penitenciarios, ¿no? Lo señala la misma Comisión Nacional. Yo hice un pequeño análisis del sistema penitenciario en Sonora y me encontré con que, pues, madres o esposas de personas que están internas señalaban que, pues, nomás pueden la primaria, ¿no? Secundaria, pero que la prepa les cuesta el examen, pues, 150 pesos, ¿no? Entonces, pues, 150 pesos para poder estudiar la preparatoria es complicado estando, pues, en un centro de reinserción. Y ya que digamos que acceso a la universidad, ¿no? Pues simplemente no lo hay, ¿no? Entonces, nosotros lo comentamos, lo señalamos, en un afán, pues, de que la autoridad ponga a hacerse algo, ¿no? Digo, convenios con instituciones, no sé, pues, o sea, si hay recursos, cómo eficientar esos recursos para que esas personas que están ahorita en un centro de reinserción, pues puedan realmente mejorar, ¿no? Porque, pues, las condiciones de ellos, pues, son muy desafortunadas, así lo señalan los mismos informes. El generar mecanismos contra la impunidad, ¿no? A nivel nacional, con estándares internacionales, es otro de los puntos que también pusimos en la cumbre, en esta tercera cumbre para los candidatos. La falta de agenda, como lo que ya comentaba ahorita del tema de desarrollo policial, o sea, ¿quién queremos que nos proteja? Y quienes queremos que nos protejan, estar en las peores condiciones, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Algunos policías en el país han salido a protestar, otros pues no pueden protestar por el miedo a que los despidan. Sin embargo, pues los análisis que se han hecho, pues hay un desafortunado común denominador en todas las instituciones de seguridad pública del país, ¿no? Sin hacer ajenas de que es mejor esta, es peor la otra, el hablar de buenos y malos policías, etcétera, cuando pues la apuesta a eso, ¿no? La apuesta a la mejora en esos términos. Creemos también que es importante llevar a cabo una consulta sobre política de drogas, ¿no? Y sacar un poco ese paradigma prohibicionista, ¿no? Ya se ha puesto en la mesa, sin embargo, pues todavía no se llega a un objetivo claro. Hay estudios que señalan que sí puede mejorar la situación, hay otros que dicen que no. Sin embargo, yo creo que lo mejor para llevar a cabo todo esto es en base a diagnósticos serios, ¿no? Con personas que saben de los temas,
y no pues en el creemos o se me hace, ¿no? Que hasta ahorita pues hemos visto que no nos ha funcionado muy bien. Es importante, creemos, que se cree de nuevo la Secretaría de Seguridad. En este sexenio desapareció, llevaba avanzado, sí llevaba avanzado, hay que decirlo, en algunas cosas. Desaparece Plataforma México, que es, bueno, desaparece entre comillas, pero no se le da el seguimiento de un esfuerzo que se había hecho durante algunos años a nivel federal, donde se concentra mucha información a nivel nacional de los problemas. Los recursos de programas de prevención, pues ya vimos cómo han disminuido, pero igual sí pueden aumentar otra vez a 2.500 millones, pero pues si no hay una transparencia o rendición de cuentas de dónde realmente queda ese recurso, pues volvemos a quedar igual, ¿no? Entonces por eso el tema sigue siendo el mismo. Los recursos que se destinen a seguridad, realmente, pues los ayuntamientos siempre dicen que no tienen dinero, ¿no? Siempre están, no, que no tenemos dinero, que no tenemos dinero. Pues habría que ver si o llegaron los fondos o se están aplicando a donde tiene que ser. Hay una iniciativa desde el 2012 en el Senado sobre la figura de un auditor a la Policía Federal en ese caso, pero que se puede pues expander, ¿no? a las entidades que ayuda a ¿qué? A que organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos pues estén al pendiente y también le den ese valor agregado cuando algún policía esté involucrado en algún problema y que no se sienta dentro de las instituciones de seguridad que a ese policía se le está dando un trato injusto, ¿no? Por eso es muy importante la participación en ese sentido. Lo que les vengo comentando, ¿no? Es importante que la legislación, las reformas pendientes, pues, o las experiencias de éxito que pueda haber en algunos municipios, ¿no? También del país. Por ejemplo, en el caso de esfuerzos que se dan, existe en la policía de Morelia, varios colegas han hablado de ese caso como un caso que están tratando de hacerle el mejor esfuerzo desde la Secretaría de Seguridad. ¿En qué sentido? En tener más denuncia, en tener más evidencia, ¿no? Ellos le apuestan en que el hecho de que la gente ahorita podamos ver las cifras de que es que, oye, no, pues bajó del 2017 al 2018, del 2016 al 2017, el robo casa-habitación en la denuncia disminuyó en un casi 80%. Ustedes me creyeran que les dijera eso, en un 80%. Esos son los datos oficiales, ¿no? Las denuncias. Sin embargo, la autoridad en el caso específico de allá está invitando a que se genere más la denuncia, porque el hecho que se haga un ejercicio de ese tipo va a implicar en que tengamos más información de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en base a la información que está ocurriendo, como lo comentamos, pues nos da un mejor panorama de cómo se pueden enfrentar o resolver los problemas. Nosotros propusimos desde el año pasado, como les comentaba ahorita, un pacto por la seguridad, que significa pues equipos multidisciplinarios de todo tipo, abogados, ingenieros, contadores, antropólogos, forenses, multidisciplinarios, para ver todo esto todos estos factores de violencia que ocurren, pues, ¿no? El por qué está sucediendo, los problemas de los robos, etcétera, o sea, qué está ocurriendo en nuestra sociedad, y de esa manera, pues, poder generar planes a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Porque tampoco, pues, con una vara mágica se va a resolver el problema de un día para otro, pero sí se pueden tomar medidas en esos tres puntos de corto, mediano y largo plazo, pues precisamente pues para tener una calendarización, ¿no? Entonces, nosotros propusimos esto definiendo objetivos, obviamente, calendarizarlos, nombrando responsables, con suficiencia presupuestal para ese seguimiento, y abrirlo al escrutinio público, al ver si realmente lo que se está definiendo en esos objetivos se está cumpliendo, ¿no? De otra manera, seguimos, pues, en términos generales en lo mismo. Por una parte, la autoridad a veces comentándonos que las cosas van mejor. Por otra parte, nosotros como sociedad, pues, no creyéndolo necesariamente. Y pues es ir paralelo y nunca realmente bajar un problema y ver si realmente lo que está haciendo
como comentábamos ahorita, como lo comentaba ahorita, en ese más de 80% de reducción, ¿no? según datos oficiales, del 2016 al 2017, si ese 80% de reducción de denuncias de robo fue porque pues se hizo una estrategia, ¿no? O sea, oye, pues a lo mejor la autoridad hizo una estrategia, pues yo creo que todos quisiéramos saber cuál fue la estrategia para que se replicara, ¿no? O si fue porque los ciudadanos ya no estamos denunciando por lo que las mismas encuestas dicen, por pérdida de tiempo, porque no pasa nada, porque pues simplemente no hay una revictimización, o porque nos protegemos más, ¿no? A lo mejor eso. Pero si no tenemos ese diagnóstico del saber el por qué está sucediendo las cosas, definitivamente se vuelve más complicado, ¿no? Para la crisis de violencia, pues definitivamente necesitamos un fortalecimiento institucional. En el gasto de las instituciones, lo que comentábamos, vemos muchos millones, pero en el policía de pie, pues no los vemos. Y las estrategias de seguridad, pues que vayan más allá de la confrontación, ¿no? Que sociedad civil, académicos, universidades que estudian los temas, que se van a buscar los factores de riesgo, pues que sean vistos por la propia autoridad como un valor agregado, ¿no? Como algo que no les está costando. Nosotros, como decimos, les comenté en un principio, hacemos todo esto y lo ponemos a disposición del público en general y de la misma autoridad para que puedan pues hacer análisis, ¿no? Y que no sea como que, ya salió el observatorio otra vez ahí, no tienen fin, no. Como dicen, ningún chile les embone, siempre se están quejando, pero realmente es generar eso, es generar información, pues, ¿no? Que yo creo que es lo importante que tenemos que tener para generar este tipo de diagnósticos. Estas son nuestras redes sociales. En nuestra página en nuestra página de internet es donde están todos los reportes que hemos tenido a la fecha. Tenemos el último que fue el reporte anual 2017 y que pues los invitamos a que los observen. Vienen los 6 principales municipios. Para este año vamos a tener los de más de 50,000 habitantes y también pues estamos continuamente generando información para poder presentársela al público en general y a la autoridad y que les ayude a tomar mejores decisiones en este problema. Esto nomás son cifras, son datos en este caso del homicidio doloso en Sonora, desde que se tiene registro del 97 a la fecha. Son igual cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, de ahí las tomamos. Ese es el robo con violencia, esas son cifras que vienen desde el 97 a la fecha, más o menos en los años siguientes. Y voy a dejar también aquí a disposición del colegio, está en nuestra página, pero la presentación pues para que ya puedan hacer pues los análisis que hacemos en los diferentes municipios. Aquí vienen pues los diferentes delitos, los delitos que analizamos, y aquí sí incluimos nosotros todo el estado que tenga de una carpeta de investigación en adelante. Y los comparativos en este caso de 2017 con 2016, ¿no? Les agradezco. Gracias. Pasaremos entonces a una o dos rondas de preguntas y respuestas, no sin antes también comentar que estamos siendo transmitidos a través de las redes sociales. O sea, que yo creo que el sistema un ratito, pero ya se restableció. Entonces, pasaremos, pues, si dentro del auditorio hay alguna pregunta, les pediríamos que se pudieran identificar y levanten la mano. Por ahí nos pueden auxiliar con los micrófonos. Acá adelante la doctora. Quizás pudiéramos juntar 2, 3 preguntas para luego responderlas, y así nos podemos ir. Bueno, sin duda, pues es un problema muy complejo y multifactorial, de tal manera que tiene que estar la sociedad de manera integral para poderlo resolver. No es asunto de policías y no es asunto de dinero y no es asunto de legislación únicamente. Yo creo que todo se conjuga. Al final, cuando se habla del Pacto por la Seguridad con un cuerpo interdisciplinario, observo que hay todos esos mecanismos de